Okidoki. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hoy terminamos lo que es la plataforma, los temas. Entonces yo les voy a dar el 28, 29, 30 libre, va. No vamos a recibir clases esos días. Esos días para que ustedes puedan culminar con la plataforma. Del 1 al 9, que son los 10 restantes del curso, vamos a hacer todos los capítulos prácticos ya en un solo, puro práctico. Miramos temas, vemos algo práctico y así sucesivamente, ¿va? Solo que el jueves, a partir del jueves ya no vamos a salir temprano, ¿ok? Solo les voy a dar 15 minutos de receso por hora para aprovechar el tiempo. Se supone que el curso de SQL empieza el 19. Todavía no me han dicho fecha, pero se supone que la pronostican para el 19. Entonces vamos a seguir, si ustedes están de acuerdo, yo voy a seguir dando clases de lo que es MySQL, MySQL, SQL, para esos días, ¿ok? Estamos, para que nosotros vayamos no perfeccionándolo, sino que lo podamos manejar de la manera más óptima lo que es SQL, ¿ok? Estamos, para que ya programming lo veamos de otra manera. Programming es parecido, pero ya tengo un temario para lo básico. Entonces ya se lo voy a pasar en el siguiente curso. Pero les quería hacer una propuesta a ustedes. ¿Ok? Permítanme. Permítanme. Ya un zancudo. Una propuesta a ustedes. Estaba pensando unir el curso de la mañana de las 8 con el de las 11 para las clases de MySQL. ¿Ok? Con la finalidad de que abarquemos más horas y practiquemos más y que todos estemos ahí juntos. Pero eso es decisión de ustedes, ¿ok? Si no se puede, quería empezar el curso de tipo de 10, no, de 9 a 1 de la tarde. Esa es mi propuesta, de 9 a 1 de la tarde. Tengo un lápiz aquí. Entonces, como iba diciendo, mi propuesta para practicar con todos, y que todos estemos ahí, que tengamos más tiempo y que veamos más temas, sería que unifique los dos cursos para que veamos de 9 a 1 todo lo que es SQL. Ahora, si ustedes no pueden entre ese horario, entonces nos quedamos cada quien con su curso, pero nos prolongaría más los temas. ¿Estamos? No sé qué dicen ustedes. Pero a partir del 1 hacia el 18 recibiríamos las horas clases, pero con 15 minutos de receso por hora. ¿Qué dicen? ¿Cómo? ¿Cómo? No, es que no le entendí la última parte. No, es que mire, el primer punto es que yo quiero unificar el curso de las 8 de la mañana con ustedes el de las 11 para tener un horario de 9 a 1 para ir practicando lo que es SQL. ¿Okay? Esa opción es para ustedes. Si no pueden entre esos horarios y quieren estar siempre con el mismo, obviamos eso. ¿Okay? Pero eso es decisión de ustedes. La otra es que a partir del 1 de julio al 18 va a depender mucho de lo que ustedes me digan con respecto a los temas. De eso de que si van a unificarse o no. Si no, entonces llevaríamos nuestro horario de clase normal, solo que ustedes tendrían 15 minutos de receso por hora. Y eso lo pueden administrar como ustedes quieren, si los 45 minutos que tenemos que son los de receso, de las 3 horas, los podemos dejar para salir temprano, 45 minutos antes. ¿Ok? No sé si me estoy explicando bien. Solo uno me hablaba. Y Ingeniero, pero es que es otro curso o el mismo.
Diga, Gunter. ¿Es el mismo curso con otros temas o cómo? No, es el mismo, es que el que doy de las 8 de la mañana es el mismo de programming que el de ustedes. Ajá. Es el ¿Y por qué mismito. el 1 de julio tenemos otros temas? No, el 1 de julio Ujú. vamos a repasar todo, pero la forma Ah, ok. práctica. Ujú. Porque solo he dado teoría y a mí esa teoría a mí es que como es muy compleja, es mucha teoría, siento que no se explica bien así con teoría y ejercicio, entonces prefiero mejor terminar, pues, por eso estaba prefiriendo mejor terminar los temas y a partir de esos temas ver los ejercicios prácticos. Aquí donde dice Select Keyword, Ajá. bueno, vamos a empezar desde cero creando SQL todo porque PLSQL es muy diferente. Ya les voy a mostrar, PLSQL es muy diferente a SQL. Tienen sus cositas diferentes. Ustedes van a usar lo que son sentencias de programación ya con su begin, su end, su línea de texto. Es como que estuvieran viendo programación de Java o algo así parecido. Donde ustedes van a enviar un mensaje y todo eso. No van a ver como la base de datos en sí, pero sí se va a usar base de datos. ¿Ok? Se usa la sentencia en esas clases de programación. Entonces, tema nuevo. Entonces, aquí van a ver, voy a ver unos dos temas más adelantito para que vayan viendo. Entonces, esto es lo que se ve en PLSQL, que son bloques de código de programación con sus variables, para qué sirven esas variables, los tipos de datos, cómo los van utilizando. Esto es como ver otro lenguaje, ¿me entienden? Entonces quiero que mejoren en esos días, quiero que practiquemos todo eso y mejoremos todo eso y que nadie tenga problemas, pues que ya cada quien sepa crear una tabla, cada quien que sepa crear una vista, una subconsulta, etcétera, etcétera, etcétera. Poder ser administrador, entonces enfocarme todo en eso. ¿Ok? No sé si me van agarrando. Y ¿qué más? No sé qué me dicen ustedes. Si los unifico, si uno, solo con que me diga una persona que no puede, bueno, más han dicho unas 5 de ustedes o 3 personas de ustedes que no pueden, que quieren mantener el curso, entonces yo les digo que no se pudo. Y yo doy clase en mi hora normal. Solo que yo les estoy dando de 9 a 1 para que abarquemos más temas. Y acabemos con todos los temas más rápido posible. No sé ustedes. ¿Qué dicen? Por mí está bien. Unificarlo. Igual los voy a dejar pensar el 1 de julio, les voy a preguntar. ¿Ok? Ok, ok. Para que lo vayan mejor. Ok. Ustedes, Raúl, solo pueden sus horas de que viene el curso, me imagino. ¿Va? Esas son cositas que yo quiero evitar, pues yo quiero que todos aprovechen, pues. No dejar uno fuera porque a veces hay gente que no tiene tiempo y a veces se le olvida ver los videos en YouTube. Entonces, bueno, vamos a olvidarnos de eso, de las 9 y la 1, solo era una propuesta mía, por parte mía, para abarcar más temas. Entonces, siempre vamos a mantener horario normal. Entonces, el 1 de julio al 18, solo tendremos 45 minutos libres, solo vamos a, no sé si los quieren que los tengan para que salgamos antes o entremos después. ¿Ok? Para salir temprano o entramos tarde, eso es decisión de ustedes. Ahí me lo dicen el 1 de julio. También voy a estar dando clases los sábados, para eso. Yo no sé, estoy viendo entre los horarios estos de 2 a 5 o de 5 a 8. Cualquiera de esos dos. Pero tengo que quedarme claro con ustedes dos grupos. ¿Ok? Pero solo es uno de esos horarios, de 2 a 5 de la tarde a 5 y 8 de la noche. ¿A partir de cuándo los sábados, Indio? Desde la semana del 1 de julio en adelante. ¿Ok? Ok. Para mí sería mejor el sábado de 5 a 8. 5 a 8 de la noche. Bueno, para mí, Bueno, ¿no? sí, bueno, no sé, los demás va. Yo también Para mí, pienso que de a mí 5 también. yo pienso que 5 a 8 es más factible los sábados. Los domingos no los agarro porque nadie quiere trabajar los domingos. Es verdad, eso es algo verídico. Doy clases los fines de semana y nadie le gusta trabajar los domingos. Es algo cierto.
Entonces, bueno, entonces vamos a quedar así. Entonces les voy a decir a los de la sección de la mañana que vamos a mantener nuestros horarios normales, solo que van a tener 15 minutos normales. De 15 minutos de receso por hora. Okidoki. Y el 1 al 18, incluyendo el sábado que está ahí, va, que creo que solo es un sábado. Vamos a ver. El primero, no, está el sábado 3, el sábado 10 y el sábado 17. Ok, tenemos 3 sábados para practicar. No puede los sábados, Juan Carlos. Híjole. No, entonces lo que puede encargarse usted, Juan Carlos, los sábados es ver los videos. Fueron 3 horas de clase. Pero vamos a ir viendo todo, ¿ok, muchachos? Del select where, el order by, las funciones. Eh, si terminamos todo eso, vamos a ver desde los primeros, ¿cómo se dice? Desde el primer módulo, para que vayamos viendo todo, ¿va? Entonces vamos a sacar el temario del primer módulo, hasta, que es de fundamentos hasta eh, lo que es programming, ¿ok? Intentar mejorar todo eso. Vamos a ir trabajando. Todo es práctico, muchachos. Ya teoría la vamos a medio tocar, pero si vamos a ver select, vamos a ver selecciones. Vamos a hacer lecciones, varias selecciones. Les voy a decir, muchachos, háganme una selección compuesta de tal cosa. Vamos a ir haciendo todo eso. ¿Ok? Vamos a después, ordénemelos por tal cosa. Agrúpenme tal tabla. Entonces, para ir practicando, porque, como le digo, 1090 horas no es, es poco. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Continuamos con los temas. Cheque. El Ronaldo se nos metió tarde. Entonces estamos cheque. Horario normal, con los 15 minutos por hora de receso. Eh, Tendríamos clase los sábados para ir practicando lo práctico desde el nivel 0 hasta el último. Desde el nivel de fundamentos. Vamos a ver lo de fundamentos hasta lo que es programming, ¿ok? Y SQL, de PLSQL es algo diferente, muchachos. Esto es tema nuevo. O sea, vamos a ver si podemos agarrar lo básico. Y para eso nosotros vamos a usar el SQL Developer. ¿Ok? Porque son cosas que yo no puedo usar en MySQL. No puedo usar en MySQL. Yo pongo esta declaración. Miren que, aunque copie esto. Bueno, aquí lo puedo copiar. Esta onda no me sale. Que miren que el mouse lo tengo algo sensible. No lo pude configurar. Si yo pongo esto en MySQL no me lo corre. Me tira, no me reconoce. Sí me reconoce lo que es declare, begin y otros, pero por ejemplo, hay unas funciones que, por ejemplo, este dbs output no me lo reconoce. Eso sí no me lo reconoce esto de aquí. Es una función de Oracle. Entonces ahí vamos pues. Entonces vamos rapidito. Perdón. Ahorita es que tengo visita ahí en gente lo está. Entonces nos quedamos en creación y revocación de privilegios. Para esto nosotros vamos a crear, si terminamos a tiempo, primero Dios, vamos a crear una base de datos para que todos nosotros nos metamos en ella y que cada quien pueda modificarlo, ¿no? Cositas que vamos a ir viendo, que ustedes puedan crear una base de datos donde ustedes puedan darle privilegios a usuarios, que puedan crear usuarios y que esos usuarios puedan utilizar esa base de datos. Miren, por eso el DBS que está ahí no me lo lee. ¿Ok? No me los lee. Esto no me lo reconoce MySQL. Esto solo es en Oracle. Entonces vamos a usar esto. Este no lo instalan. Este solo es como... Es parecido al Data Modeler. ¿Ok? Para que tengan una idea. Entonces, damos pues. Se lo voy a intentar resumir lo más posible. Y vamos a ver lo que es creación y revocación de privilegios de objetos. Entonces lo que vamos a ver más que todo es explicar qué es un rol y cuáles son sus ventajas, crear sentencias para crear un rol y otorgarle privilegios, crear una sentencia grant o on o to, y grant option va para asignar privilegios a objetos en su esquema para otros usuarios públicos.
¿Ok? Se pueden garantizar eso, ahora vamos a ver. Crear y ejecutar sentencias de revocar los privilegios a los objetos de usuario y o público. ¿Va? Entonces vámonos de un solo a las funciones. Un rol es un grupo con nombres de privilegios relacionados que pueden otorgar a un usuario. Este método facilita la revocación y el mantenimiento de los privilegios. Un usuario puede tener acceso a diferentes roles y el mismo rol se puede asignar a diferentes usuarios. Los roles normalmente se crean para una aplicación de base de datos, ¿ok? Entonces para crear o asignar un rol, en primer lugar, así como ya sabemos que el DBA es el administrador de base de datos, ¿ok? Debe crear un rol. Entonces, para crear dicho rol, solo se usa la sentencia create role. El nombre del rol que van a crear va. A ese rol ustedes le pueden garantizar lo que es crear tablas, crear vistas, modificar tablas, etcétera, lo que ustedes quieran, pero tienen que usar lo que es el rol va. Entonces dicen, se le garantiza lo que es o le permite los privilegios de crear tablas, crear vistas al rol manager va. ¿Ok? Entonces, pero para poder para poder trabajar con el rol manager, nosotros debemos de asignar a ese manager un usuario. En este caso nosotros decimos garantizar el manager, o sea, estamos garantizando este rol manager a una tal Jennifer. ¿Okay? Y así nosotros creamos nuestro rol. Se crea el rol manager, después pueden garantizar el rol manager a alguien, a un usuario, y después a él se le garantizan lo que es crear tablas, crear listas, etc. No hay ningún problema. Tengo que comprar más cuadernos. Utilice la sintaxis de la siguiente para crear un rol. Ya se sabe, create role y el nombre del rol que ustedes quieren crear. Después de crear el rol, el administrador puede utilizar la sentencia grant para asignar el rol a los usuarios y así como asignar sus privilegios. ¿Okay? En el ejemplo que se muestra, se crea el rol manager y a continuación se permite a los gestores de crear tablas y vistas, que es la segunda. A continuación se otorga el rol del usuario, que es la tercera, y ahí se crea, y ahí ahora el usuario puede crear tablas y vistas. Ahora Jennifer Chow, que es el manager, puede crear tablas y crear vistas. Súper sencillo. Si los usuarios tienen varios roles otorgados, reciben todos los privilegios asociados a todos los roles. ¿Qué quiere decir? Bueno, si usted es asignado de role manager, usted puede asignar ese role manager a otros. ¿Ok? Es lo que quiere dar a entender, que si no solo, si usted se lo otorgó, ese rol, bueno, es que manager es un nombre, ¿va? Si se le otorgó ese rol de crear tablas y crear vistas, usted puede otorgar ese rol o esos privilegios a otros usuarios. O sea, el usuario siguiente, por ejemplo, que yo tenga a Francisco. Francisco es el administrador de base de datos. Francisco le da a Gunter el privilegio de crear tablas, vistas dentro de la base de datos. Entonces ya se le da permiso a Gunter lo crea y después el mismo Gunter dice, bueno, le voy a dar a José también el privilegio de que pueda crear tablas y vistas porque ya tiene ¿cómo dice? Esa potestad. Cuando se le otorga algo, usted tiene la potestad de asignar, ¿ok? Pero ahí vamos a ir viendo unas opciones de lo que sucede si en el caso de Francisco le revoca a Gunter los privilegios. Entonces vamos a ir viendo eso más adelantito, ¿no? Para que tengan una idea de por qué uno puede asignar privilegios o no. Entonces, las características de los roles que son grupos con un nombre de privilegio relacionado. Ok, se puede otorgar a usuarios, simplifica el proceso de otorgamiento y revocación de privilegios y todo eso los crea el administrador de base de datos. Entonces ahí viene la sintaxis de los privilegios que se les daba. Entonces se garantiza el objeto privilegiado, las columnas que tiene el objeto privilegiado, con el nombre del objeto, al usuario tal, con el rol tal, y si es público o no, y qué opción ¿cómo se dice? De privilegios se le están dando.
Estas son las opciones, ahí le explica resumido cada pasito de ahí. Para otorgar privilegios a un objeto, el objeto debe estar en el propio esquema o debe otorgar privilegios con gran option. ¿Ok? Un propietario de objeto puede otorgar privilegios de objeto en el objeto de cualquier otro usuario o el rol de la base de datos. ¿Ok? Entonces el propietario de un objeto adquiere automáticamente los privilegios de objeto en dicho objeto. Lo que quiere estar diciendo aquí es que si yo le garantizo o le doy los privilegios a una persona, esa persona puede hacer lo que yo le di, o sea, los privilegios que yo le di sobre esa base de datos o las tablas que están en ella. ¿Ok? Pero el administrador de base de datos es el que se encarga de decir qué es lo que le va a permitir y qué no es lo que no le va a permitir. ¿Ok? Un ejemplo es este es súper sencillito, miren. Entonces, por ejemplo, aquí dice, Scott King ha creado una tabla clientes, va. Entonces, mire, entonces aquí dice, Grand Select on Clients to Public. Entonces, en el ejemplo 1 de la derecha dice, o en la opción 1, esta persona que creó esa tabla cliente le está dando privilegios del Select a todo público que esté dentro de la base de datos. ¿Ok? Porque usted crea una base de datos, tiene aquí, por ejemplo, no sé lo que le fueron cambiar el nombre, pero el administrador de este local list de MySQL es el administrador de la base de datos. Yo al crear mis usuarios, ahí me van a crear los usuarios y que van a decir que están ligados a esa base de datos. Entonces yo estoy garantizando, cuando estoy creando la base de datos, ya creado la base de datos y ya pongo los usuarios y le doy los privilegios de Select, entonces todo usuario que esté dentro de mi base de datos, empresa por decirlo así, tiene el privilegio de hacer consultas, porque cuando hacemos un Select es por puras consultas, ¿ok? A todo público, o sea que si tengo 20 usuarios, esos 20 usuarios pueden hacer consultas con el Select que está aquí de mi base de datos, ¿ok? Estamos. En el segundo, dice que yo estoy garantizando las actualizaciones de la columna First Name, Last Name, o sea, del nombre y el apellido. Le estoy garantizando la actualización del nombre y apellido de la tabla clientes a Jennifer Cho, que es la manager. ¿Va? O sea, ustedes como administrador de base de datos, ustedes pueden garantizar lo que ustedes ocupen. Por ejemplo, yo digo, bueno, si yo soy administrador de base de datos y yo tengo una escuela, el director tiene que tener la capacidad de hacer consultas, de eliminar tablas, de eliminar registros, de todo eso. ¿Va? Esas son cositas que pueden hacer. Es como esto. Yo le estoy garantizando que Jennifer solo me actualice los nombres y los apellidos de la gente de la tabla cliente. Como Jennifer es la manager, entonces me lo hace. En el ejemplo 2, está otorgando el privilegio de ella Jennifer, va el rol de gestor de columnas específicas de la tabla de clientes de Scott. Y el ejemplo 3 dice, ahora desea seleccionar datos de la tabla Scott de la sintaxis que debe utilizar que se muestre en la 3. Aquí solo está mostrando la información de la tabla que creó Scott King, porque en la base de datos, si yo creo usuarios y les doy los privilegios para crear tablas y todo eso, las tablas que se creen por otro usuario, por ejemplo, que la base de datos sea de Francisco, como administrador de la base de datos, y mete un usuario X, ese usuario X le dio el privilegio de crear esa tabla, entonces el nombre del usuario que está dentro de la base de datos va a estar con el nombre acompañado con el nombre de la tabla. En este caso es Coquín, que pudo ser un usuario que creó Francisco, por decirlo así, él creó una tabla cliente. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Que aquí se selecciona toda la información de la tabla cliente que creó Scott King, que es un usuario dentro de la base de datos. Ahora, también de eso ustedes pueden crear lo que es un sinónimo, para no estar escribiendo nombres así larguísimos. Entonces usted crea un sinónimo para tabla, crea un sinónimo llamado cliente de la tabla Scott King cliente. Entonces está diciendo que a este Scott King.cliente se le va a llamar cliente, ¿okay? A la tabla, porque es el sinónimo que se está creando. ¿Okay? Para no estar escribiendo mucho. Y ya creado el sinónimo, solo selecciona la tabla cliente. Y esta tabla cliente es la misma Scott King.cliente por su sinónimo. ¿Vamos bien?
Sí, Ok. Aquí vámonos a más adelante. Eso solo está explicando los privilegios, porque no lo explico. Entonces, el usuario con privilegios puede transferir privilegios que se otorgan con la cláusula with grant option a otros usuarios y roles. Los privilegios del objeto otorgados con la cláusula with grant option se revoca si se revoca el privilegio del otorgante. ¿Qué quiere decir? Como estamos avanzando el ejemplo de Francisco, que era administrador de base de datos, le dio los privilegios a Gunter, y Gunter se los pasó a José y José se los pasó a Leonardo. También pueden ser los registros de esa gente, los privilegios de esa gente pueden ser revocados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ya Francisco se ha peleado, por decirlo así, con Gunter. Entonces yo no, te voy a revocar los privilegios de usar mi base de datos por esta trazada que me hiciste en mi base de datos, me modificaste todos los registros. Entonces Francisco se lo revoca. Cuando Francisco revoca a Gunter, cae como tipo dominó, el efecto dominó, porque recordemos que Gunter dio privilegio a José, ¿ok? Y José le dio a Leonardo. Entonces, desde el momento que le quitó el privilegio a Francisco a Gunter, ya los demás no tienen ese privilegio porque ya que él ya no es administrador. Estamos, entonces ahí viene el efecto dominó. Entonces así se revocan un ejemplo. Ya digamos en el caso de que Francisco no le haya revocado los privilegios a Gunter, pero Gunter no le gustó cómo ministró la base de datos. José, él sí puede revocar los privilegios a José. ¿Ok? Y José ya automáticamente le revocan a los de Leonardo. Porque es un efecto dominó. ¿Ok? Mientras al administrador de base de datos no le revoque a alguien que haya dado privilegios a otro, no hay ningún problema, se mantiene igual todo. ¿Estamos? Y cada quien juega con cada quien, con qué cuenta. ¿Y cómo se administran esos privilegios? Bueno, los privilegios lo administran eh, conforme a las tablas que ustedes están creando, porque Conter puede crear sus tablas, José puede crear sus tablas, el administrador de bases de datos, Francisco puede administrar sus tablas, Leonardo puede administrar sus tablas, Sheila puede administrar sus tablas, todo eso lo pueden hacer y siempre van con su nombre. ¿Ok? Ok. En el ejemplo siguiente, se proporciona que el usuario Scott da acceso a la tabla al cliente con el privilegio para consultar la tabla y agregar filas a la tabla. Está dando los privilegios, que es seleccionar tablas o consultar tablas, y la de insertar o agregar filas. Para eso dice select insert. En la tabla cliente, en la tabla cliente, esta tabla cliente no es de Scott King, aquí está cambiando. Esto es una tabla cliente que está en la base de datos. Entonces está garantizando la selección o las consultas dentro de la tabla y la inserción o la agregación de filas dentro de la tabla cliente donde Scott King, para que pueda dar las opciones que usted with the grant option, para que tenga la opcionalidad de elegir cualquiera de esas. Y entonces ahora Scott King puede administrar esa tabla de datos, de esa base de datos, perdón, base de datos, esa tabla, perdón. Entonces, un propietario de una tabla puede otorgar acceso a todos los usuarios mediante la palabra clave pública. Esto solo es en Apex. En el segundo ejemplo, la diapositiva permite a todos los usuarios del sistema consultar los datos de la tabla cliente JSON. Se garantiza la selección o las consultas, porque hay un select, que es una consulta, en donde JSON SAN donde JSON SAN tiene una tabla llamada cliente, y esa tabla cliente que es de JSON SAN es apto para todo público en el aspecto de las consultas. No, en MySQL sí se puede usar la palabra grant.
solo que la usan con otra sintaxis, ¿ok? Sintaxis, otra sintaxis. Aquí está, ¿ve? Usa gran alter o en empresas tú y ya. Pero es diferente la sintaxis de esta. Por eso es, Juan. Exacto, como dice lo de eso, el DBMS no lo pueden leer a MySQL porque es parte de Oracle, es propio de Oracle. Por eso no podemos usar eso en MySQL, lo que es PLSQL. Y eso, por esas razones, por eso les decía yo que solo Oracle permite esa sentencia. Y lo que dice Juan Carlos sí permite lo de garantizar, solo que tiene otra sintaxis, ¿ok? Ya les había dicho que por luego los comentarios, pero fue ahorita porque alguien se agregó de nuevo. Eh, ¿Qué vamos a hacer? No se preocupen, vamos a ir viendo cómo hacer eso. De hecho, yo nunca he usado Postgres SQL y lo voy a usar, fíjense, solo para que ustedes vayan viendo otros gestores. Yo lo voy a descargar y lo voy a instalar porque necesito aprender a usarlo también. Pero ahí vamos viendo. Estamos, va. Pues, Juan, ya estamos, va. Sí se puede utilizar la palabra grant en la palabra esa, grant, en Apex, solo que si usted pone public no se la reconoce. Porque cuando me la marca en azul es que es una palabra reservada. Y public es una palabra reservada. Es cuando yo digo grande. Aquí aunque no le escriba todo, sale que es azul, es una palabra reservada. No, bueno que pregunten, bueno que pregunten. Vamos a ir viendo ahorita. Si intenta realizar una operación autorizada como la supresión de la fila de una tabla en la que no tiene privilegio delete, Oracle Server no permite que se produzcan operaciones. Y se recibe el mensaje de error de Oracle Server, table view do not exist, es porque es de las siguientes opciones. O la tabla no existe, o la vista no existe, o no tiene privilegio sobre esa tabla. ¿Okay? Estamos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, eh, tenemos a Raúl y a Juan. Juan es un administrador de empresa. Bueno, administrador de empresa, digo, ve un administrador de base de datos. y él no le ha dado los privilegios a Juan. Vea, sí, a Juan no le dio los privilegios para que pudiese borrar algún registro o alguna tabla dentro de lo que se llama la base de datos. Pero él quiere usar la sentencia delete. Entonces viene Juan, escribe ahí delete tal registro de tal tabla. ¿Y qué sucede? Le tira este error. The table of view does not exist. ¿Por qué le sale eso? Bueno, porque uno no tiene Juan el privilegio de poder borrar ningún dato de ahí, mientras no se lo dé William, William. Si William o Raúl no se lo ha dado, mientras no se lo dé no puede borrar ningún registro. Entonces, o puede ser que sí se lo ha dado, pero no existe la tabla. Se puede le tira la opción. Entonces, se le puede revocar privilegios, dice. Entonces, para revocar privilegios, se revoca, se usa la palabra revoke, seguido de los privilegios que se han creado, o puede usar revoke all, que son todos los privilegios, ¿va? Usted puede seleccionar los privilegios que usted quiere revocar o todos los privilegios, que es la sentencia all, ¿va? Sobre un objeto, ese objeto es una tabla o vista o un procedimiento, etc. Y from, aquí en el from se usa el usuario al que se le dio el privilegio, ahora se lo vamos a revocar. Y el rol que tiene, por ejemplo, si es manager, si es cliente, si es tal cosa, ahí va a ir. Y si es público, ¿va? Porque el rol de este rol puede ser que sea público, entonces puede estar expresando sentencia. Entonces,
siempre que va a revocar escucha, mire, cuando se va a revocar un privilegio, es obligatorio usar el Cascade Constraint para eliminar todas las restricciones de integridad referenciales realizadas sobre el objeto mediante el privilegio reference. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene el efecto dominó. Que si yo como administrador de base de datos le doy privilegio a 25 personas y, y a cada persona tienen otras personas que les dio privilegio a esa misma persona, yo al revocar todas las 25 personas, las 25 que le siguen a esa y las que le siguen a esas 25, también se las borro. O yo puedo especificar a qué persona en específico puedo darle privilegio. Todo va dependiendo de cómo vaya la conexión, el ligue, la relación entre entre esos privilegios. Entonces en el ejemplo siguiente, aquí le están quitando el privilegio a Scott King sobre la tabla cliente, el privilegio de seleccionar e insertar registros. ¿Va? Si se otorgó un usuario un privilegio de la cláusula con WeGrantAuction, dicho usuario también puede otorgar privilegios mediante la cláusula WeGrantAuction. ¿Va? O sea que si usted le da ahora, Inge, ¿cómo yo hago para que un usuario no esté dando privilegios? O sea, que usted solo le diga, no, yo no quiero crear, por ejemplo, que Francisco solo le garantice privilegios a Gunter, pero Gunter no puede, pero para que Gunter no pueda dar privilegios a otras personas, bueno, se supone que para que esa persona pueda dar privilegios, usted selecciona a la persona que le va a dar, ¿va? Los privilegios. Pero está la opción que dice We Grant Auction, ¿ok? Entonces estoy diciéndole que a Gunter, si tiene esto al final de la sentencia, le digo We Grant Auction. Estoy diciendo, bueno, Gunter, tenés la We Grant Auction dentro de esta información. Bueno, se le apliqué, él tiene privilegios de administrador también, ¿ok? Pero solo de la sentencia que ustedes le dieron. En este caso, solo el select y el insert. ¿Ok? Si no le quieren dar garantizar opción de que la persona pueda dar privilegios, no tienen que poner la opción with grant option, ¿ok? No sé si me voy a explicar bien. ¿Estamos? O sea, para que usted le dé un usuario que garantice privilegios de lo que usted le dio a otros, tiene que tener with grant option al final. Si no, solo quiere que darle la sentencia solo a él y que él no se la dé a nadie más, no tiene que escribir la opción with grant option. Eso es todo. ¿Estamos? Bueno, un poco sucesiva. Saliendo el oído. Si el propietario revoca un privilegio del usuario que ha otorgado privilegio a otro usuario, la sentencia de revocación tiene efecto cascada o efecto dominó sobre todos los privilegios otorgados, ¿va? Es lo que estábamos explicando. Ok, si usted mire, si por ejemplo, si el usuario otorga un privilegio select en una tabla B con la cláusula with grant option, entonces aquí es lo que hace, ¿va? Le dio al usuario A, que sea Francisco, a Gunter, le dio con el grant option, la oportunidad de que él pueda garantizar o pues que él pueda dar privilegios a otros usuarios. Pero él también puede, el mismo Gunter puede dar privilegios al otro usuario y así sucesivamente, que vaya en forma de cadena. Pero si el usuario A decide ya no darle privilegio al usuario B, porque el usuario es el administrador de base de datos, él es el dueño de la base de datos, no a estos, al B, se lo cancela o le revoca los privilegios, ¿qué sucede? Bueno, cae en cadena. Este ya no lo tiene, tampoco este lo va a tener porque fue el B que se lo dio al C y el C le dio al D, entonces el D tampoco lo tiene y así va. Ir avanzando muchachos porque no nos va a ir la hora. Y bueno, eso es más que todo el resumen de lo que si se le otorga o no se le otorga. ¿Va? Entonces si no se le otorga,
no hay ningún problema, solo él está entre el usuario que se le está asignando los valores y al administrador. Y si como se ha mencionado anteriormente, en esta lección puede crear un sinónimo para eliminar la necesidad de cualificar el nombre de un objeto por el esquema y se ofrece un nombre alternativo para las tablas, vistas y secuencias y procedimientos. Los sinónimos pueden ser privados por defecto o públicos. Un sinónimo público lo puede crear los administradores de base de datos o usuarios de base de datos a los que se hayan dado los privilegios para hacerlo. Pero no todo el mundo puede crear automáticamente sinónimos públicos. Entonces, el privilegio de Create Public Synonym no se ha otorgado a los alumnos de Academy, o sea que ustedes no pueden usar eso no lo pueden usar en Apex ustedes mientras no tengan servicios activados. Porque como es para método de aprendizaje, supuestamente, ¿va? Pero ya no lo incluye. Los roles y los privilegios difieren de varias formas. Un privilegio de usuario es un derecho para ejecutar un tipo de concreto de sentencia SQL o derecho para acceder a un objeto de otro usuario. Oracle define todos los privilegios y los roles por otra parte los crean usuarios y se utilizan para agrupar los privilegios de otros roles. Se crean para que sea más fácil gestionar el otorgamiento de varios privilegios o roles a los usuarios. Los privilegios se incluyen con la base de datos, los roles y realizan los administradores de base de datos, los usuarios de una base de datos concreta. ¿Ok? Vamos a ir avanzando para ir viendo los últimos temas. Creo que el último tema es más corto. Un enlace de base de datos es un puntero que define una ruta de acceso a comunicación unidireccional de base de datos de Oracle a otra base de datos. El puntero es el enlace que se define realmente como una entrada de la tabla del diccionario de datos, ¿va? Y para hacer el enlace debe haber conectado la base de datos local que contiene la entrada del diccionario de datos. Toda la información es pura teoría, porque en la teoría no me gusta. Y se me trabó la página. Es una conexión de enlace de base de datos unidireccional en el sentido que el cliente conectado, la base de datos local A puede utilizar el enlace almacenado en la base de datos A para hacer información en la base de datos de remota B, pero los que usuarios conectados a la base de datos B no pueden utilizar el mismo enlace para acceder a los datos de la misma A. Entonces, Coquín, como es el administrador de la base de datos, tiene privilegios sobre la base de datos local. ¿Ok? Y puede ver la información de la base de datos remota, pero no de derecha a izquierda, ¿va? Que de la remota vaya a la local y que vea la información. No, eso no se puede. Y se crea un link de base de datos en Oracle Apex para cuando hay una expresión constante de una base de datos y una secuencia en esta función no esté disponible. Mire, esta función está disponible, lo que está explicando aquí es porque Apex solo le crea un workspace para que usted pueda hacer lo que son consultas normalmente, pero para ligar otros usuarios a una base de datos suya, no. Porque son funciones pagadas dentro del programa de Oracle. Pues dice que no está disponible. Entonces son cosas que quedan como, enseñan algo y no pagan. Hay que pagar. Entonces, no. Si los usuarios locales de la base de datos B desean acceder a los datos de la base de datos A, deben definir un enlace que se almacene en el diccionario de los datos de la base de datos B. Una conexión de enlace de base de datos proporciona a los usuarios locales acceso a los datos en una base de datos remota. Entonces, para que se produzca esta conexión, cada base de datos del sistema distribuido debe tener el nombre de base de datos global única. ¿Okay? Ya me perdí donde estaba, fíjense. Ah, sí, única es un servidor de base de datos de un sistema distribuido. La gran ventaja de los enlaces de la base de datos es que permiten a los usuarios acceder a objetos de otros usuarios en una base de datos remota.
Entonces, para que estén limitados por el juego de privilegio del propietario del objeto, entonces vamos a hacer una base vamos a aprender a crear una base de datos remota, ¿ok? Donde usted pueda crear su usuario y que los pueda introducir, ¿ok? Es decir, un usuario local puede hacer una base de datos remota sin tener que ser usuario de la base de datos remota. En el ejemplo aparece el usuario Scott King que accederá a una tabla de MP o empleados de la base de datos remota con el nombre headquarteradmin.com. Normalmente el administrador de base de datos es el responsable de crear los enlaces de la base de datos. ¿Ok? Entonces en la vista del diccionario user base de datos, database links, o contiene información sobre los enlaces que tiene acceso al usuario. Una vez que se ha creado el enlace de la base de datos, se escribe en la sentencia SQL para los datos del sitio remoto. Si se configura un sinónimo, puede escribir sentencias de SQL mediante el sinónimo. Y los enlaces de la base de datos son de esta manera. ¿Ok? Se crea lo que es create public synonym headquarter employee from employee hq.acme.com. Y ya creado el sinónimo para este link de la base de datos remota, solo cuando estar escribiendo todo eso, solo escribimos seleccionar todo desde la base de datos HQ empleado. Creo que es una tabla, la verdad. Es la tabla empleados de la headquarter, que es la base de datos, para ser preciso. Y ahí termina el 7.2. Ahora vamos al 7.3. Ok. El 17.3, perdón. Ando por perdido. Este de expresiones regulares. Lo vimos en el curso pasado, pero vamos a retomar. Entonces vamos a empezar a describir qué son expresiones regulares, cómo utilizarlas y cómo construir y ejecutar esas expresiones regulares. Entonces, una expresión regular dice el uso de expresiones normales y que se basa en el uso de metacaracteres, ¿va? Los metacaracteres son un significado especial como un carácter comodín o un carácter repetitivo, un carácter no coincidente o un rango de caracteres. Puede utilizar varios símbolos de metacaracteres predefinidos o coincidentes patrones. En las siguientes diapositivas se muestran algunos de los metacaracteres y se proporciona en una breve explicación de cada uno de ellos. Entonces aquí vienen los diferentes tipos de metacaracteres, pero los vamos a ir viendo con los ejemplos, porque es más fácil de entenderlos por los ejemplos. Entonces los pueden ir leyendo. Si ustedes usan si ustedes usan el punto, coincide con cualquier carácter dentro del juego, dentro de los caracteres soportados, perdón, y que no sea nulo. Y la incógnita coincide con una incidencia. El asterisco coincide con 0 o más incidencia. El más con una más incidencia. Los paréntesis que son de un método de agrupación. La pleca invertida con carácter de escape. La pleca paradita, que es un operador de alternación específico que coincide con alternación. El potencial numeral o el valor de dólar coincide con el principio de la línea o final de la línea. O sea, este que está elevado aquí, lo que está diciendo es lo siguiente, que el potenciador se usa para el principio de la línea, que coincide con el principio de la línea, y el de billete es cuando si la cosa del carácter coincide al final de la línea. Y por último tenemos las corchetes, que es una lista de coincidentes que consiguen cualquier expresión dentro de la lista. Entonces el primer ejemplo, a ver si me carga, me dice, ¿cuál de las siguientes cadenas coincidiría con pleca.c? Entonces me dice, y me pone ABC, ABC, AQX,
AXC, ABC, ABC, un montón va. Entonces me está diciendo que las coincidencias van a ser empezando con A minúscula y terminen con C minúscula, sin importar qué letra vayan dentro y medio de ella. Entonces la solución es más obvia que de todas estas, solo A, B, C coinciden porque recordemos que empieza con A minúscula y termina con C minúscula. Entonces la coincidencia tiene que ir por ese mismo rumbo. A pesar de que aquí esté X, siempre cumple la sentencia porque es A y C minúscula. Mientras solo sea A y C minúscula está perfecto. Estamos. Entonces el resto de ejemplos falla debido a que tiene caracteres de posición incorrecta o que son sensibles a lo de las mayúsculas o minúsculas o que es otra letra. Entonces Oracle proporciona un juego de funciones de SQL que puede utilizar para buscar o manipular cadenas mediante expresiones regulares. Puede utilizar estas funciones en cualquier tipo de datos que contenga datos de caracteres como char, clock o varchar, que son los más utilizados para este tipo de carácter. Una expresión regular debe ir con comillas simples. Y vemos los tipos de expresión regulares. ¿Se acuerdan de las expresiones regulares? Pues igual lo vamos a ir tomando. Ok. La expresión regular para live sería similar todo like del operador, pero con regular solo la expresión con matching instead of simple pattern matching. Dice, la gente lo pone en inglés. Dice, bueno, está en inglés, pero igual lo vamos a ir viendo ahí. Entonces, supongamos que se le ha pedido que enumere todos los empleados con el nombre de Stephen y Steven. Entonces, selecciona el nombre y empleado de la tabla de empleados donde la expresión regular sea como el primer nombre, en el cual está en comillas simples y recordemos que cuando estamos usando el potenciador estamos diciendo que con qué inicia y el del valor de dólar como termina. Okay, entonces empieza con la expresión regular, solo tiene que utilizar la función regex like para buscar a las personas esas, que son Steven y Stephen. Entonces dice, esta potenciador especifica el inicio de la cadena que se está buscando. Entonces dice, después de eso dice que tiene que empezar con una S mayúscula seguida de una T y una E. Después de eso inicia con los paréntesis y dice que tiene que estar en la subexpresión, va. Y en esa subexpresión tiene que estar una B minúscula y ya sabemos que la pleca normal especifica un O. Puede ser que tenga la B minúscula o la P mayúscula. Seguida de una H minúscula y terminando con el grupo denominación E minúscula, N minúscula y numeral, va, que especifica el final de la cadena que están buscando. Al hacer eso me muestra dos informaciones, que es Stephen King. No hay ningún Stephen, va. Es lo que me está diciendo. Las funciones de replace de la expresión regular sustituirá patrones de la cadena por otro. En este ejemplo se busca H seguido de cualquier vocal. Ok, miren, select apellido, expresión regular usando replace en el apellido donde empiece con A mayúscula y las demás vocales, cualquiera de esas demás vocales. Ok, y a eso se le va a sustituir por dos asteriscos. Y esa tabla se va a llamar nombre cambiado. Ok, en la tabla empleado. Entonces tenemos, se busca lo que si tiene una HA, una HE, una HI, una HO y una HU. Y eso va a ser en el apellido. Entonces mire, Abel no empieza con HA, ni HE, ni I, ni O, ni U. Pero imagínense en el caso de Harstein, que Harstein empieza con HA. O sea, esa HA la sustituye por dos asterisco de acá. Y Higgins empieza con HI y dos asteriscos acá, lo sustituyo. ¿Ok?
la función count de la expresión de la expresión regular hace como un count va de todo. Entonces selecciona el país, la expresión regular count del nombre del país donde tenga una AB dentro de ese nombre va, como países que cuentan A y B. Entonces en la tabla países, dice que tiene que mostrar la tabla países donde la expresión regular contee o muestre los países con el nombre que tengan incluido A y B y que sean mayores a 0, o sea que sí tengan incluido a una A y B por lo menos. Entonces mire, por ejemplo, Repúblico Zimbabue tiene una A y B aquí. Y entonces miren, se le cuenta A y B como una. Entonces Arab, como empieza con A y B, empieza con 1 y así sucesivamente. Va contando. Puede haber más países con más de una A y B juntas, ¿va? O una sílaba A y B juntas, entonces las va mostrando de 1, 2, 3, 4, 5. Y por lo tanto, si deseamos asegurar que no se capture ninguna dirección de correo electrónico sin A en una tabla de la base de datos, solo tiene que agregar las restricciones de control. Ok, entonces usted puede modificar eso, por ejemplo, alter table empleados y agregamos una restricción diciendo que y le ponemos nombre de restricción, va, address, email, address check. Entonces, el check me va a verificar si dentro del correo está lo que es el arroba. Esto garantiza que dice que las direcciones de correo electrónico incluyen un signo arroba. Ok, o sea, que lo que está diciendo es que tiene que chequear que todo correo tiene que estar con un arroba. Si no está con un arroba, le va a tirar error por la restricción. Y mediante la expresión regulares puede comprobar el formato de direcciones de correo electrónico más fondo para comprobar su validez. Una dirección de correo electrónico válida tendrá entre un carácter y una continuación de arroba seguido de uno o más caracteres a continuación, o un punto seguido de un carácter. Lo que muestra lo siguiente, que muestra se crea una tabla de contactos con mi primer nombre, apellido, correo electrónico, y al correo electrónico, como es una columna, entonces lo hace el check de una columna. Dice que chequee si la expresión regular empieza con un correo. Y ese correo tiene que tener nombre del correo, o sea, del inicial del correo, por ejemplo, lbinfo, seguido de una arroba, se le va concatenando lo que es la otra referencia que sería Gmail. Y si ustedes ven esta pleca de acá, con punto, recordemos que una sentencia de escape me está diciendo que lo que sigue de esa sentencia de escape es que sea comodín, se vuelve carácter, ¿va? Entonces ahí pone mi punto. Y después concatena lo que es el punto com, ¿ok? Entonces ahí dice, definición de la sintaxis. Punto más significa que va agregando que hay uno más caracteres. La arroba es el símbolo y la pleca invertida punto es la cantidad de caracteres, o sea, es arroba y carácter, este punto es un carácter, ¿ok? Entonces que la barra invertida es un carácter de escape. La barra invertida es un carácter de escape, el carácter de escape me pone este punto porque este es un comodín, me lo transforma en tipo carácter, ¿ok? Yo lo voy a ir haciendo en práctica. ¿Vamos bien? Sí, Ok, ya vamos a ir el jueves practicamos, muchachos, no es preocupen. Aprovechen a hacer terminar la plataforma, ¿ok? La sección de I9 no es clase, solo es más para la presentación de un proyecto, ¿ok? Y por último, la transición de base de datos, que esto es más que todo el commit y el rollback y lo del save point y todo eso. ¿Ok? Aquí vemos lo que son transiciones de datos, de base de datos. Vamos a definir los términos commit, rollback y save point.
Su relación con las transiciones de base de datos, enumerar 3 ventajas de la sentencia commit y save point y rollback. Y explicar por qué es importante desde una perspectiva de negocio y control del flujo de procedimiento. Entonces las transacciones son un concepto fundamental de todos los sistemas de base de datos. Las transacciones permiten a los usuarios realizar cambios de datos y a continuación decidir si desean guardar o desechar el trabajo. Las transacciones de base de datos agrupan varios pasos en una unidad lógica de trabajo. Disculpe que tengo visita. Vienen de los estados. Pero no los puedo callar. Una transacción consiste en una de las siguientes opciones. Las sentencias DML que constituyen un cambio consistente de los datos, ¿verdad? Está las sentencias DML que incluyen insert, update y merge, y las sentencias DL que configuran alter table, remake y todo eso, al incluir lo que son las DSL, grant y revoke. Todas esas sentencias se pueden usar lo que es el commit, el rollback y el set point, ¿ok? Entonces, aquí pone una analogía, pero no nos vamos a estar en la analogía, que solo es como un ejercicio de pensar para ahí. Entonces, las transacciones se controlan mediante las sentencias commit. Un commit representa, dice, el punto en el tiempo en el que el usuario había realizado todos los cambios que quería agruparlo lógicamente y puesto que no se ha cometido ningún error, el usuario está listo para guardar el trabajo. El commit me está diciendo, bueno, me gustó lo que hice, me funciona bien, lo guardo y queda permanente y marcado. Cuando se emite una sentencia commit, la transacción actual finaliza haciendo todos los cambios pendientes que sean permanentes. Un rollback hace lo opuesto. Permite al usuario deshacer los cambios realizados de la base de datos. Cuando se emite una sentencia rollback, se deshacen todos los cambios pendientes. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo voy a crear una mini base de datos, voy a hacer cantidad de registros, bla, 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 etcétera, aquí y allá. Y miré que no me funcionaron varias cosas, entonces yo hago un rollback y me inicia donde yo lo empecé. ¿Ok? Donde yo no he hecho un commit. Me guarda todos los datos. Se me van a regresar todos los datos si no he hecho un commit. Por ejemplo, ustedes pueden desactivar la opción commit acá. Si usted empieza a crear una base de datos, ¿va? Y aquí en este caso digo autocommit, lo pongo en 0. Estoy diciendo que de aquí en adelante no se va a guardar nada automáticamente. O sea que si yo hago un rollback aquí al final, me va a hacer todo el inicio para arriba, hasta donde está el create. Me lo deshace. Pero si yo pongo un commit después de crear la base de datos, tal, ya lo hice. ¿Estamos? Eso es todo. Eso es lo que hace el rollback. Y no me carga esto. Bueno, ahora sí. Está lo del save point, que crea un marcador de transacción que divide entre varias partes más pequeñas, que los divide por sector o por bloques, como ustedes quieran considerarlo. Entonces, si ustedes ponen un save point acá, por ejemplo, yo digo, bueno, y aquí creo que está todo bien, pongo un save point aquí, save point, va pegado, y lo va a poner punto A. ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, ese punto A de aquí a acá, de aquí para allá, desde el punto A en adelante, yo voy a insertar estos datos, seleccionar estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo miro que ingreso un dato y no me gusta, por ejemplo, aquí donde digo insertar datos, no me gustó el dato que inserté porque me equivoqué, no era 103, era 703 o algo así, ¿va? Entonces yo al hacer el rollback, este rollback de aquí, no me va a borrar, no me va a regresar toda la información desde donde yo empecé, sino hasta el punto de guardado, que es el A. Entonces toda esta información que está aquí me la omite y me lo deja en blanco. ¿Ok? Como que no lo hice, como que nunca hice esa cosa. No sé si los demás, ahí no sé, Juan, ahí tendría que ver con los demás. No sé si los demás me escuchan claro. Si no soy yo, igual grabo la clase y si es el internet.
Sí, se escucha claro, Lee. Entonces, pues, problema suyo, Juancito. Entonces, a veces es su internet. Entonces, el save point le guarda ahí, va. Entonces, usted para que pueda regresar al save point, usted tiene que hacer un rollback to save point para que pueda regresar al punto del save point. Si usted solo usa el rollback, le regresa todo, ¿ok? Hasta donde se modificó. O hasta donde usted puso el commit. Entonces, aquí empiezan los ejemplos de transacción. Y entonces dice que quieren actualizar el departamento 101 del manager ID a 101 donde está el departamento 60 y se crea un punto de guardado, ¿va? Entonces ya cuando se hizo la modificación en ningún punto, entonces el punto de guardado este de aquí empieza el ejercicio acá. Entonces dice, después del punto de guardado quieren insertar dentro de la tabla de copia de departamento el departamento ID, departamento name, donde el ID, perdón, manager ID location, donde los valores son 130, hasta 1500. Y entonces digo update la tabla de departamento copia y asigno de departamento ID 140. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí no estoy usando una cláusula where. ¿Qué pasa cuando yo no pongo una cláusula where en un update, muchachos? ¿Qué sucede en mi registro? A ver si se acuerdan, es como el delete. Si usted no usa una cláusula where, ¿qué sucede? Se actualiza todo. Todos los registros tendrían un ID de 140, ¿va? Exacto, y eso es lo que no queremos. Entonces, digamos que a mí se me olvidó y dice, ay, Dios mío, qué fregada, dice yo. Así va. Ya puse todos los registros en 140. Entonces, para no estar actualizando uno en uno con update, no, simplemente hago un rollback to save point y me regresa acá, al principio, donde está el insert, sin haberse insertado, ¿va? Sin haberse agregado dentro de las tablas. ¿Ok? Ya después pongo mi cláusula where donde el ID del manager sea tal. ¿Ok? O lo que yo quiera. Ya cuando miro que esté cheque toda la onda, el business, solo le doy commit y le ejecuto la sentencia commit y se me guarda. ¿Estamos? Entonces, una transacción empieza con la primera sentencia de DML, insert, update, delete o merge. Una transacción termina cuando se produce una de las siguientes situaciones. Si se emite una sentencia commit o rollback, se emite una sentencia de DL, create, alter table, draw, rename o lo que sea. Si se emite una sentencia de CL, es la que la de grant revoke, para que permite dar privilegio o revocárselo. Un usuario sale normalmente de la utilidad de la base de datos de Oracle, lo que hace que la transacción actual se confirme como implícita, forma implícita, ¿ok? Miren que yo siento que este rollback y save point debería ser de los primeros temas que querían enseñar, no de los últimos. Entonces, tras finalización de la transacción de la siguiente sentencia, SQL ejecutable inicialmente automáticamente la próxima transacción. Se confirma automáticamente que una nueva sentencia de DL y DCL, por lo tanto, finaliza de forma implícita una transacción. Esto es parte de lo que, cuando empieza y finaliza una transacción. Todos los cambios de datos realizados durante la transacción son temporales hasta que se confirme la transacción. O sea, hasta que yo le diga confirm, este commit, ya estoy confirmando todos los cambios de la transacción, ¿ok? Entonces, viene lo que es la consistencia de lectura. Imagina dedicar varias horas a realizar cambios en los datos de los empleados solo para que averiguar que alguien más está introduciendo información en la entrada de consulta de su cambio. Es como que yo y Juan estemos trabajando en la misma tabla y aquel está agregando registros y yo estemos agregando registros, entonces hay un choque, ¿va? Entonces, para evitar esa interrupción o conflictos, permitimos que varios usuarios accedan a la base de datos. Entonces, el administrador de base de datos implementa lo que se llama la consistencia de lectura. O mejor dicho, una actualización de la base de datos, como lo dice normalmente la gente, que inhabilitan la plataforma y después ya el administrador de la base de datos está reparando lo que es eso, ¿eh? Son cositas así, ¿va?
que los demás usuarios no pueden hacer modificaciones, solo pueden ver la tabla, pero sí modificar algo en la tabla o la base de datos, mejor dicho. Y el administrador ya se complace en hacer primero los registros. Entonces la consistencia de lectura garantiza una vista consistente de los datos para todos los usuarios de todo momento. Que los lectores no visualicen datos en procesos de cambio, los escritores tengan garantizados los cambios en la base de datos y se realicen de forma consistente, y que los cambios realizados por escritor no destruyan ni entren en conflicto de los cambios que esté realizando otro escritor. Eso quiere decir que si yo estoy modificando la base de datos, la estoy actualizando, no quiero que alguien más esté ahí modificando algo mientras estoy haciendo algo pertinente, siendo yo como administrador de base de datos. La consistencia de lectura es una implementación automática y una copia parcial de la base de datos se mantiene en el segmento de deshacer cuando el usuario emite una operación de inserción, actualización o supresión de base de datos. Oracle Server toma una instancia de la copia de la base de datos antes de cambiarla o escribirla en el segmento de deshacer rollback. ¿Ok? Entonces siempre dice que una copia de base de datos se mantiene en segmentos separados. ¿Ok? Cada actualización siempre la base de datos o el administrador de base de datos va a guardar una copia de los cambios previos a los actualizados, con la finalidad de que usted pueda reutilizarlos o cualquier cosa. ¿Qué eficiencia? Y antes de confirmar cambios en la base de datos, solo el usuario que esté cambiando los datos de los cambios, ¿ok? O sea que mientras otros están viendo la información previa de lo que estaba antes de la base de datos, antes de la actualización, es como, no sé si usted ha visto esos videojuegos que los mantienen actualizados constantemente, pero usted está jugando todavía. Entonces usted tiene el privilegio de jugar mientras que ellos están actualizando la información, va. Están modificando las cosas, ya después cae la actualización y usted ve los cambios, pero usted todavía puede manipularla, funcionar la base de datos. Entonces algo así hace. Alguien está cambiando toda la base de datos, pero los demás están viendo la base de datos como normal, sino las modificaciones que está haciendo el administrador. Y se me trabó. Cambios visibles, dice, cuando se confirma una sentencia de ML, cualquiera que ejecute la sentencia select puede ver el cambio realizado. Si se realiza un rollback de la transacción, los cambios se deshacen. La versión original anterior de los datos de los segmentos deshace y se vuelve a escribir la tabla, y todos los usuarios ven la base de datos que existía antes de haber comenzado la transacción. ¿Qué quiere decir? Que todos los usuarios que no son administradores o que se encarguen de actualizar las tablas dentro de la base de datos, van a ver la base de datos que siempre han visto sin las actualizaciones mientras que ellos están realizando las actualizaciones. Y aquí empieza lo que es los set point bar. Vuelve a explicar lo que el commit y el rollback garantiza la consistencia de los datos, posibilitando obtener las vistas previas. Antes de hacer los cambios, sean permanentes para agrupar lógicamente operaciones relacionadas. El save point crea un punto de transacción en el que puede realizar rollback sin tener que hacer las transacciones. El commit, rollback y save point se denomina lenguaje de control de transacción o TCL. Esto aquí puras teorías. Este de aquí, ¿se acuerdan de esta imagen de acá, muchachos? Esta la vimos en el primer módulo. En las transacciones que se muestran en gráficos se debe emitir una sentencia delete y a continuación un save point A. Entonces se marca ese save point A para que uno pueda hacer un rollback entre el insert y el update bar. Entonces la persona prueba si está funcionando, si funciona bien el insert y el update, lo deja como tal y le da un commit y se guarda. Si no, entonces se actualiza, se modifica y le da un rollback hasta que mejore eso y funcione la base de datos como se debe. Y lo mismo va para la sección el 6.b, que después de haber realizado esto vuelve a hacer un insert y queremos ver si el insert funciona sí o no, como respectivamente. Si funciona bien, solo se le asigna un commit. Si no, se hace un rollback y vuelvamos a modificar el insert antes de ejecutar el curso. Entonces, para evitar que no se ingrese los registros, ¿va? Esto es de forma incorrecta.
La confirmación automática de cambio de los datos se produce en las siguientes circunstancias. Se emite en la sentencia DDL y se emite en la DSL. Un usuario sale normalmente de la utilidad de la base de datos de Oracle, lo que lo hace la transacción tal que confirme de forma implícita. Y se emite de forma explícita el commit y el rollback. Entonces el rollback automático se produce tras una terminación anormal de utilizada de la base de datos o cuando se produce un fallo en el sistema. Eso es un rollback automático, eso viene ya predeterminado. Si usted se le cerró la puerta o se fue la luz y todo eso, el procedimiento se le puede hacer un rollback automático hasta el punto que llegó. ¿Okay? Entonces es importante que más de usuarios cambien de datos a la vez. Hay que evitar eso. Que hayan 20 usuarios intentando cambiar una misma tabla. Eso hay que evitarlo. Que es como que yo les diga, bueno, les va a dar de tarea que uno edite una tabla, usted va a ingresar registros en esa tabla, yo le voy a dar privilegios, los derechos para agregar, insertar datos, para seleccionar consultas, usted lo va a hacer. Al otro tal y todo, sí, pero no podemos que este va a tener privilegios en la otra tabla porque la otra tabla está trabajando la otra persona y pues lo puede dejarlo mal. Hay que evitar eso, ¿ok? La idea es que tengamos control sobre nuestros datos y que haya una buena formalización de ellos. Y el último, el bloque de Oracle se realiza automáticamente y no necesita ninguna acción, ¿ok? Esto es de Oracle. El bloqueo implícito se produce para las sentencias de SQL según sea necesario y el bloqueo implícito se produce para todas las sentencias. Los usuarios también pueden bloquear los datos de forma manual, miren, ¿ves? Lo que se denomina un bloque explícito y cuando se emite una sentencia commit o rollback se liberan los bloques de las filas afectadas. Y bueno muchachos, ahí concluí. Bueno, pues que actualiza todo la tabla hasta que un chiste sobre eso. Es cierto. No sé, ustedes hicieron un chiste. Bueno, vamos a ver. Bueno, muchachos, ya concluimos con los temas de Oracle, de la plataforma. Les voy a decir que para mí este curso, cuando yo lo llevé, fue de los más tensos que he llevado. Llevé cursos y trabajaba y este es lo peor que he visto yo en mi vida. Ustedes. Ya a veces no entendía nada. ¿Sabe qué hacía yo? Yo practicaba por mi cuenta, me fue muy bien este curso, gracias a Dios. Pero les digo, este sí es pesadísimo. Nada que ver con PL. PL es súper muerto de risa. Entonces, no se preocupen, aprovechen a descansar. Yo les digo, aprovechen el fin de semana para terminar la plataforma. 28, 29, 30 es feriado. Yo se lo estoy dando un feriado inventado mío, ¿eh? Pero el 1 de julio ya empezamos a trabajar puro práctico, desde que vimos desde fundamentos hasta programming, ¿ok? Para que ustedes ya digan, sí sé usar SQL y aprendí de verdad. Porque la idea no es leer teoría, esto mi teoría es lo de menos. Y es bien complicadito dar teoría y prácticas, porque son básicamente los mismos temas que se ven desde el fundamento. Y faltan temas, aquí no se enseña los triggers. Hay que ver cosas que no hemos visto también. ¿Estamos? Entonces, ya saben, a la misma hora, por el mismo canal, del 1 de julio, solo vamos a tener 45 minutos de receso. Eso lo voy a dejar para que terminen, para que salgan temprano, ¿ok? Y a ponernos pilas, muchachos, ¿ok? Vamos a crear una tabla, una base de datos desde cero, ¿ok? Para empezar. Ok. Sí, Está bien, maestro. una base de datos desde cero para que recuerden cómo es crear una tabla, una base de datos, todo eso. Voy a descargar el Postgres SQL para que vean otro gestor de base de datos, porque la idea es que ustedes sepan tener una idea de lo que pueden ver. Un trabajo no va a haber Apex. Mentiriza, eso es mentira que todas las empresas usan Apex. Hay empresas, bueno, Tigo no usa, creo que Tigo no usa, no sé quiénes trabajan para Tigo, yo le voy a preguntar a una prima que trabaja ahí. Pero si usan sentencia select, miren, me dice, primo, lo único que usamos nosotros es sentencia select para generar reportes. Y select sencillo, dice. Estamos. Bueno, muchachos, les dejo, no les quito más su tiempo. Espero que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el jueves de la otra semana, si lo permite.
Pasen buen día y buen provecho.